Imagina un gran salón de madera vibrante, bajo la luz temblorosa de las antorchas. El aire está cargado del aroma espeso de la hidromiel y la carne que chisporrotea sobre el fuego. Guerreros tatuados, con miradas que mezclan gloria y brutalidad, levantan cuernos tallados en celebración, mientras mujeres envueltas en lana teñida entrelazan hilos que parecen atrapar el destino mismo. Es una escena poderosa, pero también una ilusión. La versión dorada que Hollywood los enseñó de los vikingos, tan fascinante como engañosa. Pero detrás de una ilusión llena de mentiras, existe una realidad sexual compleja, sorprendente y frecuentemente chocante, que desafía completamente nuestra comprensión moderna de la moralidad y las relaciones. La sociedad nórdica entre los siglos VIII y XI tenía ciertos códigos sexuales tan diferentes a los nuestros que no pareciesen ser realizados por seres humanos. Si te quedas, te revelamos las prácticas más íntimas de los vikingos que fueron deliberadamente borradas de los libros de historia por generaciones de académicos escandinavos avergonzados del comportamiento de sus ancestros. La época vikinga se extendió aproximadamente desde el año 793 hasta el 1066, cuando la batalla de Stamford Bridge marcó el fin de la expansión vikinga en Inglaterra. Durante estos casi 300 años, los pueblos nórdicos de Escandinavia no solo conquistaron territorios desde Rusia hasta América del Norte, sino que también desarrollaron códigos sociales y sexuales radicalmente distintos a los del resto de la Europa cristiana medieval. Mientras por un lado la Iglesia imponía el celibato, mediante el cual por voluntad propia se decidía no tener relaciones sexuales y condenaba toda sexualidad fuera del matrimonio heterosexual monógamo, los vikingos practicaban formas de relación y expresión sexual que sorprenderían incluso a las sociedades modernas más liberales. Un claro ejemplo de esto era la poligamia, la cual no solo era aceptada, sino esperada entre los hombres vikingos de alto estatus. El Jarl, señor de tierras y mares, podía rodearse de varias esposas legítimas, cada una con derechos reconocidos y un lugar dentro de su dominio. Sin embargo, entre ellas existía una frontera invisible pero decisiva. La esposa principal, elegida casi siempre por conveniencia política o alianzas familiares, no era solo compañera, era gobernante del hogar, guardiana del linaje y dueño del poder doméstico. Las demás, esposas secundarias, compartían su lecho y su nombre, pero no su autoridad. En la larga casa vikinga, solo una mujer mandaba, y su palabra pesaba tanto como la del propio Jarl. Las esposas secundarias rara vez llegaban por amor. Muchas eran mujeres capturadas en incursiones o compradas como esclavas, luego elevadas al rango de esposa por conveniencia o deseo. Sin embargo, la poligamia vikinga escondía un matiz inesperado. No era un privilegio exclusivamente masculino. En ciertos casos, las mujeres vikingas poderosas, especialmente las viudas de caudillos o comerciantes acaudalados, disfrutaban de una libertad que escandalizaría a otras culturas medievales. Podían mantener varios amantes o compañeros al mismo tiempo, sin perder respeto ni posición social. En una sociedad donde la fuerza y la reputación lo eran todo, estas mujeres demostraban que el poder no siempre se medía con una espada, sino con la voluntad de desafiar las reglas de su tiempo. Las sagas islandesas, escritas entre los siglos XI y XIV, pero ambientadas en la era heroica de los vikingos, siglos IX y X, revelan un mundo mucho más complejo de lo que las crónicas europeas quisieron admitir. En sus páginas viven figuras femeninas legendarias como Un la Profunda y Aud la Rica, mujeres que no se limitaban a obedecer. Gobernaban, negociaban y elegían amantes con la misma libertad que los hombres. Algunas incluso mantenían sus propios harenes masculinos, símbolo de poder y autonomía en una sociedad dominada por la guerra. Pero lo más asombroso era su derecho al divorcio. En la cultura vikinga, una mujer podía romper su matrimonio sin pedir permiso a nadie, ni al marido, ni a un sacerdote, ni a un tribunal. Bastaba con declarar públicamente su decisión ante testigos. Las razones podían ser muchas: impotencia, violencia, travestismo o simplemente la pérdida del deseo. En un mundo medieval, donde la mujer era propiedad,
Las vikingas eran dueñas de sí mismas y su voz tenía el poder de disolver un juramento tan fácil como un guerrero blandía su espada. La mujer divorciada conservaba su dote y la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, garantizando una independencia financiera que las mujeres en otras sociedades europeas no obtendrían sino siglos después. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas para las sensibilidades modernas. La masculinidad vikinga tenía códigos extremadamente rígidos sobre comportamiento sexual que parecen contradictorios al ser examinados de cerca. Un hombre vikingo podía disfrutar de múltiples parejas sin que su honor sufriera la menor mancha. La conquista del cuerpo femenino era vista como una extensión natural de la victoria en el campo de batalla. Violar a mujeres enemigas no solo era tolerado, en muchos casos se consideraba un derecho de conquista, una forma brutal de afirmar poder y dominio sobre los vencidos. Pero ese mismo código que exaltaba la fuerza castigaba sin piedad cualquier señal de debilidad. En la mentalidad nórdica, la virilidad era sagrada, y un hombre que asumiera un papel pasivo en un encuentro sexual, incluso con otro guerrero, era visto como una aberración, un ser despojado de honor. Ser acusado de ello era peor que morir en combate. La ley le daba al ofendido el derecho de matarlo sin juicio ni consecuencia, pues para los vikingos, perder la vida era menos vergonzoso que perder la hombría. La distinción entre ser activo o pasivo no era un simple detalle sexual para los vikingos, era el pilar de su moralidad y su concepto de honor. En la Escandinavia medieval, no existía un tabú contra las relaciones entre hombres siempre que uno de ellos conservara el rol dominante. El guerrero que penetraba seguía siendo considerado viril, fuerte y digno. Su masculinidad permanecía intacta, pero aquel que asumía el papel pasivo era marcado con una palabra temida, arg o ergi. Este término no tiene traducción exacta, pero su significado condensaba lo peor que podía decirse de un hombre: afeminado, débil, deshonrado, indigno de vivir. Ser acusado de ergi era una humillación tan grave que las leyes vikingas lo reconocían como un insulto mortal. El Código de Grajas, compilado en 1117 a partir de costumbres más antiguas, establecía que un hombre podía matar legalmente a quien lo llamara argier, sin sufrir castigo alguno. En aquella cultura brutal, la honra valía más que la vida, y una palabra podía sellar un destino con más rapidez que una espada. Las leyes nórdicas eran claras y despiadadas. Existían 3 insultos tan graves que daban derecho a responder con violencia inmediata, incluso con la muerte. Llamar a un hombre arg, sansordin, aquel que ha sido usado como una mujer, o strodin, el que ha sido penetrado, equivalía a destruir su identidad. Estos insultos eran considerados más ofensivos que acusarlo de asesinato o de robo, porque no solo manchaban su nombre, lo despojaban de su virilidad, de su derecho a ser hombre ante los dioses y ante su clan. Esa obsesión enfermiza con la penetración como símbolo de poder generó una paradoja oscura en la cultura vikinga. En las guerras, la violencia sexual contra hombres capturados se convirtió en una herramienta de humillación ritual. Las sagas islandesas relatan episodios en los que los vencedores sometían a sus enemigos no por deseo, sino por dominio. Violarlos era borrar su honor, convertirlos en argir, hombres quebrados, sin nombre ni dignidad. En el mundo vikingo, el cuerpo podía ser arma, pero también sentencia. Esta práctica brutal no era vista como homosexualidad, sino como una demostración absoluta de poder y dominación masculina. Para el agresor no había deseo, sino conquista. Para la víctima, en cambio, era una muerte social, una condena invisible que lo reducía a la nada aunque siguiera respirando. En la mentalidad vikinga, ser sometido era peor que morir en batalla. Era ser despojado de la hombría, del honor y el derecho a mirar a otro hombre a los ojos. Pero la paradoja más fascinante del mundo nórdico se revela en el terreno de la magia. El seidr, el arte de hechicería asociado a la diosa Freyja, era una práctica de trance, profecía y manipulación espiritual que las mujeres dominaban. Sin embargo, cuando los hombres la practicaban, eran tildados de arg, acusados de asumir un rol femenino. La magia que confería poder también robaba respeto. Incluso Odín, el dios supremo, se adentró en los secretos del seidr y por ello fue objeto de burla en las sagas.
Loki, con su lengua venenosa, lo ridiculiza por comportarse como una mujer. En una cultura que veneraba la fuerza y despreciaba lo pasivo, ni siquiera un dios estaba a salvo del juicio humano. Las ceremonias matrimoniales vikingas también reflejaban ese complejo equilibrio entre poder y género. Durante la boda, la novia llevaba las llaves del hogar colgadas del cinturón, símbolo silencioso de su autoridad doméstica. Aunque los hombres dominaban el mundo exterior con la espada, las mujeres reinaban dentro de las paredes del hogar, guardianas del fuego, del orden y del destino del clan. La noche de bodas vikinga no era un momento de intimidad, sino un ritual público cargado de simbolismo y control social. La pareja era escoltada hasta la cámara nupcial por testigos que aguardaban tras la puerta hasta oír las señales de consumación. Luego, aquellos mismos testigos ingresaban al cuarto para verificar la evidencia física del acto, buscando manchas de sangre en las sábanas si la novia se presumía virgen. No se trataba de romanticismo, sino de prueba y testimonio ante la comunidad. El matrimonio debía ser real, no solo prometido. Y, sin embargo, los vikingos no eran puritanos. A diferencia de otras culturas medievales, la virginidad femenina no definía el honor. Una mujer podía haber tenido relaciones antes del matrimonio sin sufrir deshonra, siempre que mantuviera la discreción. Lo verdaderamente importante era evitar embarazos fuera del vínculo legal, para no manchar las líneas de herencia. Los textos antiguos mencionan el uso de hierbas anticonceptivas y abortivas, además de métodos como el coito interrumpido, prueba de un conocimiento práctico del cuerpo y sus consecuencias. En el extremo opuesto de esa libertad se hallaban las thralls, las esclavas capturadas en saqueos, quienes ocupaban la posición más precaria y explotada del sistema sexual nórdico. Un hombre libre podía usarlas sin restricción alguna, sin que la ley o la costumbre intervinieran. Si una esclava quedaba embarazada, su hijo nacía también esclavo, salvo que el padre decidiera reconocerlo y otorgarle la libertad, algo que no era infrecuente. Así, muchos hogares vikingos se convertían en laberintos familiares donde convivían hijos legítimos, semilegítimos y esclavos, unidos por la sangre, pero separados por el estatus. Bajo el techo de una misma casa, la línea entre poder y servidumbre se desdibujaba tanto como la frontera entre deseo, deber y dominio. Las relaciones entre medio hermanos eran una fuente constante de conflicto en las sagas nórdicas. Celos, rivalidades y venganzas teñían los lazos de sangre. Pero en medio de esas tensiones, las thralls, las esclavas, poseían una posibilidad de ascenso social que rara vez existía en el resto del mundo medieval. Si una mujer esclava era bella, astuta y fértil, podía usar su encanto y su inteligencia para seducir a su amo, convencerlo de liberarla, y en ocasiones incluso convertirse en su esposa, desplazando a la esposa principal. Las sagas están repletas de relatos donde mujeres que empezaron como siervas terminaron convertidas en matriarcas poderosas capaces de influir en los destinos de clanes enteros. No lo lograban por fuerza física, sino mediante una forma refinada de poder: la manipulación sexual y emocional, ejercida en silencio, pero con precisión letal. Las grandes fiestas vikingas, llamadas Blot, eran celebraciones donde los límites entre lo sagrado y lo profano se disolvían. Estos rituales que combinaban alcohol, sacrificios y sexualidad buscaban honrar a los dioses y renovar el vínculo entre la comunidad y las fuerzas naturales. Durante las fiestas de fertilidad en primavera, era común que las parejas se retiraran a los campos o bosques para unirse físicamente, convencidos de que sus actos ayudarían a fecundar la tierra y asegurar una buena cosecha. Lo erótico y lo divino se entrelazaban sin culpa ni vergüenza. Incluso tras la cristianización oficial de Escandinavia, estas costumbres persistieron en secreto durante generaciones. Y aunque el concepto de violación existía en la ley vikinga, su definición distaba mucho de la moderna. No se trataba tanto del consentimiento, sino de la propiedad y el honor. La ofensa no era contra la mujer, sino contra el hombre que la poseía. Así, en una sociedad que rendía culto al poder y a la sangre, el cuerpo femenino era, a la vez, instrumento, moneda y símbolo de prestigio. En la sociedad vikinga, violar a una mujer libre sin el permiso de su guardián masculino, padre, esposo o hermano, era considerado un crimen grave, castigado con la muerte o el exilio. Sin embargo, la gravedad del delito dependía del estatus social de la víctima. Si la mujer pertenecía a una familia poderosa, el acto podía desatar una thede, una vendetta sangrienta que arrastraba a generaciones enteras en un ciclo de venganza. Pero si la víctima era una esclava, el hecho no se consideraba crimen alguno, era simplemente
el uso legítimo de una propiedad humana. En la saga de Grettir, escrita en el siglo XIII, se menciona un episodio revelador. El héroe es acusado de violar a una mujer, pero el texto aclara que su pecado no fue forzarla, sino haberla tomado sin el permiso de su marido. En otras palabras, el crimen no era contra ella, sino contra los derechos de propiedad del hombre que la poseía. Esta visión se mantuvo en las leyes escandinavas durante siglos. La violación no se entendía como un crimen contra la mujer individual, sino contra el honor masculino. No fue sino hasta el siglo XX cuando la legislación nórdica redefinió la violación como una agresión directa contra la mujer. Mientras tanto, la homosexualidad femenina se hundía en el silencio. Las sagas apenas la mencionan, no porque no existiera, sino porque la sociedad patriarcal no consideraba la sexualidad entre mujeres digna de atención. Mientras cumplieran sus deberes reproductivos, lo que hicieran entre ellas pues no les interesaba. Por ejemplo, las valquirias, las enigmáticas guerreras de Odín, representaban una paradoja fascinante dentro del imaginario nórdico. Eran vírgenes del combate, mujeres que renunciaban al matrimonio y al placer carnal para servir en el campo de batalla y guiar a los caídos hacia el Valhalla. Eran símbolo de independencia, fuerza y poder femenino en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, las sagas vikingas no podían dejar esa libertad sin domesticar. Una y otra vez narran cómo los héroes conquistaban a estas guerreras divinas, ya fuera por medio de la espada o mediante conjuros, quebrantando su voluntad hasta convertirlas en esposas obedientes. En esas historias la valquiria perdía su lanza y su vuelo, y su furia se transformaba en sumisión. Así, el mito revelaba la tensión oculta en la mente vikinga, la admiración por la mujer indomable y al mismo tiempo, el miedo ancestral a su poder. Esta fantasía de someter a la mujer guerrera, de doblegar su fuerza a través del sexo, revela algo más que deseo, expone las profundas ansiedades masculinas ante el poder femenino. Sin embargo, entre las leyendas y los mitos hubo mujeres vikingas reales que rompieron las cadenas del hogar y tomaron las armas. La evidencia arqueológica lo confirma. La famosa guerrera de Birka, descubierta en Suecia, fue hallada enterrada con espadas, lanzas, flechas y 2 caballos, los símbolos de un comandante militar. Durante décadas se asumió que debía ser un hombre, hasta que los análisis de ADN revelaron lo contrario. Era mujer. Una guerrera con rango y autoridad cuya existencia desmanteló siglos de prejuicios. Estas mujeres, admiradas y temidas, vivían el mismo dilema que sus hermanas míticas las valquirias. Eran veneradas por su valor, pero la sociedad esperaba que eventualmente volvieran a los roles tradicionales, al hecho, al telar, al deber de la maternidad. Eran héroes a medias, libres solo mientras durara la batalla. La cristianización de Escandinavia entre los siglos X y XI trastocó por completo la visión nórdica del cuerpo y el deseo. La Iglesia impuso el pecado sexual, la monogamia forzada, el celibato clerical y la indisolubilidad del matrimonio, conceptos totalmente ajenos a la moral pagana. Los antiguos dioses que celebraban el placer y la fertilidad fueron reemplazados por un credo de culpa y abstinencia. Aún así, la resistencia fue feroz. Muchos vikingos se bautizaban solo por conveniencia política mientras seguían practicando sus costumbres antiguas, poligamia, divorcio fácil y una sexualidad abierta. Incluso los reyes no se sometían del todo a la moral cristiana. Harald, cabellera hermosa, monarca de Noruega en el siglo IX, fue célebre no solo por unificar el reino, sino por tener más de 20 esposas y concubinas y una descendencia tan vasta que sus hijos terminaron peleando entre sí por generaciones. Entre la espada y la cruz, la cultura vikinga se transformó lentamente, pero su fuego indómito nunca se apagó del todo. Incluso tras la conversión oficial al cristianismo, los reyes escandinavos siguieron aferrándose a las antiguas costumbres. Durante el siglo X, muchos mantenían múltiples esposas y concubinas, desafiando abiertamente los mandatos de la Iglesia. Roma respondió con excomuniones y amenazas políticas, tratando de imponer la monogamia a reinos donde el poder aún se medía más por la sangre y los descendientes que por la pureza del alma. Y sin embargo, entre la brutalidad y la guerra, la sexualidad vikinga poseía rasgos asombrosamente modernos. La autonomía sexual femenina, el divorcio sin culpa, la aceptación de hijos nacidos fuera del matrimonio y cierta fluidez de roles de género
eran libertades impensables en la Europa medieval. Las mujeres vikingas podían poseer tierras, heredar, comerciar y divorciarse sin permiso masculino, derechos que en otras regiones del continente no llegarían sino siglos después. Ese legado, de una u otra forma, aún respira en la Escandinavia contemporánea. Los países nórdicos modernos, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, figuran entre los más igualitarios y sexualmente abiertos del mundo. ¿Coincidencia? ¿O un eco lejano de aquel espíritu libre que ni la cruz logró sofocar del todo? Los historiadores debaten si se trata de una herencia cultural genuina o de una reinvención romántica del pasado, una forma moderna de verse reflejados en un mito de libertad que quizá fue más complejo y contradictorio de lo que queremos creer. Estudiar la sexualidad vikinga no es mirar con morbo al pasado, sino asomarse a una verdad más profunda. Las normas del deseo y el género no son universales, sino espejos que cambian con cada civilización. Lo que los vikingos consideraban natural, hoy nos parece salvaje, y lo que nosotros llamamos progreso, algún día será visto con la misma extrañeza. Esta perspectiva histórica nos obliga a cuestionar cuáles de nuestras propias certezas sexuales serán vistas como igualmente extrañas por las sociedades futuras. Los vikingos nos enseñan que no hay nada eterno o universal en cómo organizamos el deseo, el poder y la intimidad.